Buen día alumnos, soy el Profe. Uno y en este video vamos a analizar tres temas en concreto que tienen que ver con el cálculo de masas, que serían composición porcentual, también fórmula mínima y fórmula molecular. Vamos a iniciar primeramente con lo que es la composición porcentual. Mediante la imagen podemos observar de una manera breve y concisa qué es una composición porcentual. Se define como el porcentaje de cada uno de los elementos que van a participar ya sea en una molécula o ya sea en un compuesto formado por varias moléculas. Para poder calcular la composición porcentual vamos a hacer tres pasos muy sencillos. El primero de ellos es calcular la masa de cada átomo. Para este primer paso lo que vamos a necesitar es la tabla periódica donde vamos a tener la masa atómica de cada uno de los átomos que nosotros tenemos. Aquí es muy importante que consideremos la cantidad de moles de cada elemento, ya que si en el caso hipotético del agua, por ejemplo, que tenemos dos átomos de hidrógeno, entonces multiplicar 2 por la masa del hidrógeno, que sería 1, para darnos una masa atómica total de 2. Posteriormente vamos a calcular la masa molecular. ¿Cómo vamos a calcular la masa molecular? Sumando la masa de cada elemento. Tenemos 2 del hidrógeno y 16 del oxígeno, sumado me daría 18, que sería la masa molecular, es decir, la masa de toda la molécula. Por último, en el tercer paso vamos a dividir la masa de cada elemento de forma individual entre la masa molecular total y ese resultado lo vamos a multiplicar por 100 y de esa manera podemos obtener la composición porcentual de los compuestos. Vamos a ver un ejemplo. La ecuación va a ser la siguiente. Vamos a multiplicar N, que serían los moles, dependiendo de cada elemento, por la masa molar del elemento y ese valor dividido entre la masa molecular del compuesto y multiplicado por 100. Por ejemplo, si nosotros tenemos la molécula de etanol, que es esta molécula que está aquí, donde nosotros tenemos dos átomos de hidrógeno, dos átomos de carbón, perdón, que podemos observar en negro, tenemos 6 átomos de hidrógeno, que son estas bolas blancas que tenemos aquí, y un átomo de oxígeno. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar el número de moles por la masa molar o la masa atómica de cada elemento. Por ejemplo, porcentaje del carbono. Tenemos 2 moles de carbono multiplicado por 12 gramos, que es su masa atómica obtenido de la tabla periódica, dividida entre 46. Este 46 es el resultante de la suma de las masas de todos los compuestos, como lo habíamos visto en el video anterior, se puede sacar mediante una tabla. Multiplicado por 100 me va a dar 52.14. Ejemplo 2, el hidrógeno, 6 átomos de hidrógeno, 6 moles de hidrógeno por su masa que es 1, entre 46 por 100 me da 13. Y por último, el oxígeno, que solamente tenemos un átomo, multiplicado por 16 y dividido entre 46 por 100. La suma de todos los porcentajes me debe de dar el 100%. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este tipo de cálculos? Bueno, podemos saber cuál es el elemento que aporta el mayor peso. En este caso sería el carbón, y el que aporta el menor peso sería el hidrógeno, a pesar de que hay mayor cantidad de átomos de hidrógeno, pero como tienen un peso menor, el porcentaje es mucho menor. Vamos a ver un segundo ejemplo. Calcular la composición porcentual del sulfato de calcio, cuya fórmula está aquí, en este lado derecho. Entonces vamos a elaborar una tabla para hacerlo de una manera mucho más sencilla. En esta tabla podemos hacerlo de 4 columnas, donde tengo elemento, cantidad, masa atómica y la masa total de cada uno de los átomos. Primero voy a colocar los elementos que participan, teniendo al calcio, al azufre y al oxígeno. Posteriormente la cantidad, de calcio tenemos 1, de azufre 1 y de oxígeno tenemos 4. Ahora, la masa atómica obtenida a partir de la tabla periódica sería de calcio 40. Multiplicamos 40 por 1, que me va a dar 40. En el azufre 32, 32 por 1, que me va a dar 32. Y en el oxígeno 16, 16 por 4, que me va a dar 64. Sumamos todas esas masas y me va a dar un total de 136, que es la masa molecular. Ahora, para calcular el porcentaje de cada elemento, lo que voy a hacer, por ejemplo, en el caso del calcio, es tomar la masa atómica total de ese elemento dividida entre el total multiplicada por 100 y de esa manera obtendría el porcentaje de calcio. Azufre, masa atómica entre total por 100, me va a dar el porcentaje. Y por último, oxígeno, masa total, aquí es importante, estamos tomando masa total, que sería el 64, entre la masa molecular por 100.
Ahora, vamos a ver cómo calcular la fórmula mínima, también denominada fórmula empírica, y la fórmula molecular. Para poder realizar este cálculo vamos a hacer lo siguiente. Primero, ¿qué es la fórmula empírica? La fórmula empírica se define como la proporción o relación mínima en la que se encuentran los átomos de cada elemento. Ojo, hablamos de una proporción o relación mínima, la más pequeña posible. Sin embargo, esta fórmula no va a expresar la relación real. Es decir, no me va a decir realmente cuántos átomos de cada elemento yo tengo en una molécula. Simplemente es una relación pequeña, la relación más pequeña posible. Por ejemplo, nosotros tenemos dos compuestos como el acetileno y la glucosa. Su fórmula empírica sería un carbono y un hidrógeno para el acetileno, un carbono, dos hidrógenos y un oxígeno para la glucosa. Esto no quiere decir que esta sea la fórmula real, pero me establece una relación, una proporción. Por cada molécula de carbón hay una molécula de hidrógeno. La fórmula de real pueden ser 2 de carbón y 2 de hidrógeno, 3 de carbón y 3 de hidrógeno, pero la proporción mínima siempre va a ser 1 a 1. Lo mismo pasa en el caso de la glucosa, donde vamos a tener un carbón, 2 hidrógenos y un oxígeno en cualquier relación. Para poder calcular la fórmula empírica vamos a hacer el siguiente procedimiento, que consta de los siguientes pasos. Número 1. Cuando nosotros calculamos la fórmula empírica, generalmente me dan porcentajes. Lo primero que tengo que hacer es convertir esos porcentajes a gramos. Una vez que yo tengo los gramos, vamos a dividir esos gramos por la masa atómica. Suponiendo, tengo el 10% de hidrógeno, es decir, tengo 10 gramos. Eso lo voy a dividir entre la masa atómica del hidrógeno, que es 1. 10 entre 1, 10. Esto me va a permitir saber cuántos moles yo tengo de hidrógeno en ese compuesto. Tercero, vamos a seleccionar el valor más pequeño de todos los átomos que yo voy a calcular sus moles. Si tengo 3 o 4 átomos, voy a seleccionar el átomo que tenga la cantidad de moles más pequeño y ese va a ser mi patrón y voy a dividir todos los resultados, incluyendo el mismo, entre ese valor pequeño y voy a obtener un resultado final. Vamos a verlo paso por paso. Tenemos el siguiente ejercicio. Un compuesto tiene 40% de carbón, 53% de oxígeno y 7% de hidrógeno y me piden calcular la fórmula empírica del compuesto. Paso 1, convertimos el porcentaje a gramos. Por ejemplo, el carbón van a ser 40 gramos, oxígeno 53 gramos e hidrógeno 7 gramos. Una vez que yo tengo los gramos de cada uno de los elementos, voy a dividir esos gramos o ese porcentaje por su masa atómica. Por ejemplo, en el caso del carbón sería 40 entre 12, que me va a dar 3.33. En el caso del oxígeno, 53 entre 16. Y por último, el hidrógeno, 7 entre 1. De todos esos valores, yo voy a seleccionar el valor más pequeño. Este valor más pequeño va a ser mi parámetro molar. Voy a dividir cada uno de estos resultados por este parámetro molar, es decir, 3.33 entre 3.31 y el resultado lo voy a redondear a la cifra más cercana. Aquí nos va a dar un valor aproximado de 1.009, etcétera, y lo voy a redondear al valor más cercano que sería 1. En el caso del oxígeno es 1 exacto y en el caso del hidrógeno me va a dar 2.16 aproximadamente. Lo voy a redondear a 2. Una vez que yo ya tengo estos resultados, pues yo ya conozco la fórmula empírica de mi compuesto, que quiere decir que tengo un carbón, que tengo un oxígeno y que voy a tener 2 hidrógenos de esta forma. Y yo ya puedo conocer pues la fórmula empírica. Por último, la fórmula molecular. A diferencia de la fórmula empírica, la fórmula molecular, lo que me va a definir es la expresión real de átomos de cada uno de los elementos. Realmente cuántos átomos tengo, no la expresión mínima, sino la realidad. En el ejemplo anterior, nosotros teníamos acetileno y glucosa. La fórmula empírica es esta, es la relación mínima, pero la fórmula real es esta que está aquí. A partir de esta fórmula empírica, pues yo puedo calcular varios compuestos, diferentes compuestos, múltiples. Pero concretamente el acetileno va a tener esta fórmula molecular. Lo mismo pasa con la glucosa, cuya fórmula molecular es esta que está aquí. Sin embargo, vemos la relación por cada átomo de carbono. Yo voy a tener el doble de hidrógenos, pero voy a tener la misma cantidad de oxígenos, que es lo que me permite analizar una fórmula empírica. ¿Cómo calculo la fórmula molecular?
La fórmula molecular se va a calcular de la siguiente forma, 6 pasos. 1. Los primeros pasos son muy similares a lo que viene siendo la fórmula empírica, básicamente es lo mismo. Divido porcentaje por su masa atómica. Previamente, el porcentaje lo convierto a gramos. Selecciono el valor más pequeño resultante, divido cada resultado por este valor. Hasta este momento estoy haciendo lo mismo que la fórmula empírica. Una vez que yo calculo la fórmula empírica, el paso 4 es distinto. Voy a obtener la masa molecular de esa fórmula empírica. ¿Cómo? Mediante la tabla que previamente observamos al momento de calcular los porcentajes moleculares. Una vez que yo tengo la masa molecular de la fórmula empírica, voy a dividir esa masa que yo obtuve entre la masa molecular real que me van a dar en mi ejercicio. Me van a decir que la molécula que yo estoy analizando pesa realmente 250 gramos. Entonces, ese valor yo lo voy a dividir entre la masa molecular que yo obtuve. Si obtuve 125, entonces dividiría 250 entre 125. Y ese valor que yo voy a obtener, que va a ser un valor entero, va a ser un coeficiente de multiplicidad y voy a multiplicarlo por cada átomo de mi fórmula empírica. Para poder entenderlo mejor vamos a ver un ejemplo. Un compuesto tiene la siguiente composición. Aquí ya tengo el resultado, que ahorita vamos a analizar cómo llegar a ese resultado. La composición es 19.3% de sodio, 26.9 de azufre y 53.8 de oxígeno. Y aquí ya me están dando el peso molecular total, que es de 238. Entonces, paso 1. Convierto esos porcentajes en gramos. Posteriormente los divido entre la masa atómica de cada elemento, sodio, oxígeno y azufre, obtenemos los coeficientes. Esos valores, que son la cantidad de moles, voy a seleccionar el menor, que en este caso sería 0.84, y voy a dividir las tres cantidades entre ese 0.84. Una vez realizada esa división, voy a obtener 4 valores, 1, 4 y 1. Eso me va a dar mi fórmula empírica, un sodio, un azufre y 4 oxígenos. Sin embargo, mediante el peso molecular total, que sería de 238, este 238 yo lo voy a dividir. ¿Entre qué lo voy a dividir? Lo voy a dividir entre la masa molecular de este compuesto. El sodio pesa 23 y tengo 1, el oxígeno pesa 16 y tengo 4, y el azufre pesa 32 y tengo 1. Sumo todos esos valores y obtengo 119. Voy a dividir 238, que es este valor de aquí, entre 119 y voy a obtener 2. Ese va a ser mi factor de multiplicidad y voy a multiplicar cada uno de mis átomos por ese valor, obteniendo la siguiente molécula, que sería un persulfato de sodio, que es la que tenemos aquí. De esa manera podemos obtener la fórmula molecular.